Bienvenidas. Gracias, Nadia, por estar aquí hoy con nosotras en la comunidad de la mujer que fluye. Para cuando veáis esto en diferido, si lo ve alguien, mi nombre es Isabel Viloria, me dedico a la preparación a la maternidad. Me encargo de, sobre todo, acompañar a las mujeres en ese proceso durante el embarazo, parto y posparto, a transitar la nueva identidad que están viviendo y, sobre todo, acompañarlas para integrar esos cambios físicos, el cambio de mentalidad de ya nunca más voy a ser la misma, porque una vez que nace la criatura, nace una nueva mujer, y poder acompañarle en ese proceso es a lo que me dedico. Y en el marco de la comunidad de la mujer que fluye, tenemos varias invitadas y hoy tenemos una invitada para mí muy especial porque conozco a Nadia desde hace mucho tiempo, incluso antes de tener bebé, y, Sí, y para mí es como de las mujeres que puede transmitir lo que hoy vamos a conversar de la alimentación para iniciar esa alimentación con el bebé. Además, ella lo hace desde una parte muy holística, muy comprometida con la naturaleza de la madre y de la criatura y de la naturaleza en general y sobre todo en las temporadas que tocan. Entonces, bueno, Nadia, si quieres, después les voy a dar todos los enlaces para que la consigan, pero le voy a dar paso para que sea ella quien se presente. ¿Cómo quieres presentarte? Y sobre todo, Nadia, bienvenida y muchísimas gracias. muchísimas gracias a ti, Isabel. Ya sabes que yo encantada de acompañarte en este ratito, siempre que lo necesites, que hay mucho cariño. Es verdad que nos conocemos ya desde hace unos cuantos años y aunque no hablamos cada día y tanto como nos gustaría, pues hemos mantenido el contacto y bueno, estamos ahí, nos hemos visto crecer nuestros proyectos y eso es muy lindo también. Bueno, yo para las que no me conozcáis, que supongo que no me conocéis o muchos no me conoceréis, me dedico a la alimentación saludable. Soy mentora de alimentación, salud y vida consciente, ¿vale? Además tengo un peque de 1 añito y medio, un poquito más de 1 año y medio, con lo cual también hablo, lo que voy a compartir hoy, pues lo voy a explicar desde la experiencia, ¿no? Que es también muy importante, ¿no? Porque yo tengo la sensación, después de todo lo que he vivido, de que después de acudir a muchos profesionales, las pautas son como muy genéricas, hay mucha diversidad, no hay un criterio sólido, ¿no? Incluso algunas veces es contradictorio. Entonces creo que es muy importante, además de que haya una profesionalidad, pues que también se haya vivido un proceso como este, ¿no? Y entenderlo desde la experiencia, porque después cambia muchísimo, ¿no? Te puedes acercar a un profesional, te puede explicar qué es lo ideal, qué es lo que te recomienda, pero en el fondo, como madre, tú también tienes que ir descubriendo ese mapa de ruta, porque cada bebé es diferente, cada mamá es diferente, cada familia es diferente, cada situación es distinta y bueno, hoy voy a intentar transmitir, que he preparado una presentación que ahora os voy a compartir, pues el paso a paso para ir introduciendo la alimentación sólida en los bebés con unas pautas que os van a servir a todas porque son generales, pero sí que habría que entender un poquito más cada caso porque luego explicaré ejemplos para que entendáis, para poder personalizar un poquito más ese proceso, ¿no? O esa transición. Pero bueno, vamos a compartir por aquí, a ver, la presentación. Vale, perfecto. Bueno, pues la introducción me la salto, que ya es un poquito lo que lo que os explicaba y como no tenemos mucho rato, vamos a intentar ir al grano, que sé que lo ocupadas que estáis las mamis. Bueno, para las que tengáis un bebé pequeñito, que estéis embarazadas o bueno, que estéis pensando en tener bebés, que sepáis que lo ideal, lo que se recomienda, lo que aconsejan los profesionales, pues es que la lactancia materna sea el alimento principal del bebé, o el alimento exclusivo, mejor dicho, del bebé durante los primeros 6 meses de vida, ¿vale? A partir de ahí, habría que ir añadiendo de forma progresiva, poquito a poco, pues el resto de alimentos, ¿vale? Manteniendo siempre la lactancia materna, siempre y cuando sea posible. Entiendo que hay veces que no es posible, que se acude a las leches de fórmula. Pero bueno, voy a hablar
en términos generales, ¿vale? Los lactantes que no toman leche materna, que lo hacen con leche de fórmula, todavía hay menos consenso. Entonces habría que analizarlo un poquito más en profundidad, pero digamos que a partir del cuarto mes, entre el cuarto y el sexto mes, es cuando habría que comenzar a introducir los alimentos al bebé. Muy importante entender también que lo que decía al principio, que cada bebé es diferente, porque en el fondo, aunque haya unas pautas generales y un ritmo más o menos aproximado según está estudiado de desarrollo, cada bebé, cada lactante va a presentar una serie de signos que vamos a explicar a continuación también, que nos indica que ya está listo para empezar a comer, ¿vale? Y esto es simplemente pues, conectar un poco, estar atentos, entender lo que nos está diciendo el bebé, porque aunque sean muy pequeñitos, aunque tengan unos meses, también se comunican. Y lo hacen también cuando realmente ellos se sienten preparados para empezar a comer, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver. También comentar que cuando decimos que es importante esperar hasta aproximadamente los 6 meses para introducir los alimentos, hablamos sobre todo del sistema gastrointestinal, ¿de acuerdo? Digamos que el bebé nace todavía con el sistema inmune, digamos que el embarazo del ser humano realmente es muy peculiar porque en el mundo de los mamíferos somos el único que nace todavía con el sistema digestivo inmaduro, ¿no? Tendríamos que tener como unos mesecitos más ahí en el útero de la mamá para acabar de madurar, ¿no? Ya sabéis que hay muchas cositas que los primeros meses le pasan porque todavía ellos no acaban de estar bien al 100% formados perfectamente, ¿no? Y esta es una de las cosas que sucede, ¿no? Por eso hay tantos cólicos del lactante y otro tipo de problemas, ¿no? Entonces es súper importante esperar como mínimo 6 meses. A ver, hay quien comienza a los 4 meses, ahora explicaré ejemplos, pero lo ideal es esperar hasta los 6 precisamente por eso, porque si el sistema digestivo no está bien formado, pues van a haber reacciones de distintos tipos, ¿no? Van a pasar macromoléculas a la sangre, porque digamos que pensad que el sistema digestivo, todo lo que es el intestino, por dentro está como revestido de los enterocitos, que son unas células que protegen esa pared intestinal y lo que hacen es como una especie de cemento que impide que las macromoléculas que no están bien digeridas pasen a la sangre y entonces hayan reacciones pues, como pieles atópicas, que es muy típico en el caso de los bebés, o muchos otros síntomas alérgicos, ¿no? Así que es súper importante esperar a que el bebé esté preparado. Y eso también evidentemente pues, influye pues, en el desarrollo neurológico del bebé, en el sistema inmune por ese tipo de alergias que explico, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cuáles son esos signos que nos van a empezar a indicar para que nosotros como madres podamos identificarlos, que el bebé está preparado para empezar a comer? Pues en primer lugar, una cosa muy evidente es que el bebé tiene que ser capaz de sentarse, de mantenerse sentado por sí solo, ¿vale? Esto es fundamental. Como mínimo recostado, apoyado, pero que se mantenga bien sentadito solo sin caerse hacia los lados, ¿vale? Después, que también haya desarrollado la capacidad de coger las cosas con la mano y llevárselas a la boca, ¿vale? Para que él mismo pueda empezar a coger los alimentos y probarlos. Tiene también que desaparecer el reflejo de extrusión, que lo que significa básicamente es que el bebé no escupa los alimentos que no son líquidos como es la leche materna, ¿de acuerdo? Y por último, también fundamental que el bebé pida, que el bebé tenga interés por la comida. Es algo que muchas veces hay profesionales que no lo explican, pero es fundamental. Yo os puedo hablar como madre que mi hijo a partir de los 4 meses y medio, 5 meses, quería probarlo todo, nos veía comer, incluso se enfadaba si no le dábamos, ¿no? Quería probar las cosas, tenía curiosidad, nos veía comer y quería saber qué era eso y experimentarlo él también, ¿no? Entonces, pues bueno, esas cositas nos están indicando que alrededor de los 6 meses, poco más, poco menos, pues ya pueden estar preparados para empezar a comer, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Que esta es la pregunta del millón, ¿no? Que supongo que es, supongo no, el tema de la comida, de la alimentación, que ellos coman bien nos preocupa muchísimo a todas las mamás. Y bueno, con toda la lógica y normalidad del mundo, es que tiene que ser así, pero sin obsesionarnos
atendiendo bien a lo que nos está diciendo nuestro hijo con estos signos de los que os hablaba y otras muchas cosas que si observamos pues también nos van a hablar. Bueno, para empezar me gustaría hacer bastante hincapié en que las pautas que voy a explicar no son pautas súper rígidas, porque de hecho es que varían mucho. En los últimos años han cambiado muchísimo. Si vosotros les preguntáis a vuestros padres cómo se empezaron a dar de comer, no tienen nada que ver con cómo se hace ahora. Depende muchísimo también del país, de la cultura, de la región en la que vivamos. Depende muchísimo de muchas cosas. De hecho, de un año para otro hacen a veces muchísimas variaciones. Entonces, no es un manual súper rígido y estricto, sino es una pauta para que tengamos una idea y que nos sintamos seguras de que no estamos haciendo ninguna barbaridad, ¿no? Pero bueno, que en el fondo es escuchar y entender que son cosas de sentido común que hoy vamos a explicar. Y sobre todo una cosa que sí que recomiendo es, que esto seguro que ya lo tenéis presente, pero voy a hacer hincapié, que siempre empecemos por lo más natural posible, lo más sencillo posible, las moléculas que son más simples posibles de asimilar, como por ejemplo la fruta, ¿no? Porque digamos que ya es un azúcar muy simple, que no se tiene que degradar, que descomponer y demás. Vamos a lo sencillo, a lo que nosotras sabemos. Si nosotras pensamos qué es lo que nunca deberíamos retirar de nuestra dieta porque nunca va a hacer daño, porque es súper saludable, porque siempre es un plus, pues evidentemente lo que vamos a responder todas es la fruta, la verdura, pues eso es por lo que tenemos que empezar, ¿vale? Al final es lo mismo, pero en ellos que son todavía chiquititos. Y también recomiendo, que es algo que no se hacía antes, pero yo creo que sí que es interesante, cuando empezamos a introducir un alimento nuevo, esperar un poquito, esperar al menos un par de días para ver que al bebé le sienta bien y que no hay ningún tipo de reacción, ¿de acuerdo? Esto sí que lo aconsejo porque si de repente le damos en el primer día pues 2 o 3 frutas distintas, a lo mejor hay una que le provoca un poquito de reacción y no sabemos cuál ha sido. Entonces, esto es interesante tenerlo en cuenta, pero como ya os digo, son cositas de sentido común, ¿vale? Os he preparado aquí un esquema bastante sencillo, bastante visual, que podéis hacer si queréis una captura de pantalla, porque yo creo que es interesante. Veis en la columna de la izquierda os he dejado pues, los diferentes tipos de alimentos, ¿vale? Y cuándo es recomendable introducirlos, ¿de acuerdo? Veréis esto, lo que recomiendan los profesionales, aquí en la primera franja de la leche materna, ahí coincidimos todos, ¿no? En que la leche materna, pues cuanto más tiempo la mantengamos mejor, es maravilloso para el bebé. Y en el caso de las fórmulas no adaptadas, de las fórmulas adaptadas, cuando hay un bebé que no es lactante, pues al menos hasta el año se tendría que mantener, dependiendo siempre del ritmo de desarrollo madurativo de cada bebé, porque si todavía con un año no come mucho porque tiene muy poquitos dientes todavía, porque todavía no es capaz de comer solito bien, pues entonces habría que mantenerla más. Por eso digo que, aunque esto es general, siempre hay que adaptar y personalizar un poquito en cada caso, ¿no? Pero bueno, esta columna que viene justo después, todas estas franjas de coloritos que he puesto, fruta, verdura, cereales, pollo, esto en realidad, aunque yo he puesto aquí como una especie de escalera invertida en la que voy aconsejando los meses en los que se debe introducir, como os decía, no es algo rígido. En lo que sí coinciden los profesionales es que se tiene que empezar a introducir estos elementos entre el 6º mes y el año de vida. ¿De acuerdo? Esto es la pauta sólida general, que realmente es lo que sí que hay un consenso, que realmente yo considero que hay un respaldo científico que lo consolida y lo avala. Pero la propuesta que yo os hago es en base a mi experiencia, no solo como mamá, sino en consulta con otras madres, y lo que mejor veo que resulta por lo que ahora os voy a explicar. En primer lugar, hay que introducir la fruta, por lo que os decía, porque es el alimento como más fácil de asimilar y digerir, a ser posible de una en una. Hay algunos profesionales que aconsejan que la fruta tropical sea la última que se introduce, porque hay algunas que producen
un poquito más de reacción alérgica, pero tengo que decir que depende muchísimo de cada bebé, depende muchísimo de cada bebé y tampoco hay una corroboración o un consenso en base a esto. Así que cada mamá que haga lo que considere. Yo creo que empezar por frutas sencillas como la manzana, la pera, esto fantástico. Después vendrían los cítricos, ¿no? Que son un poquito más difíciles de digerir, ¿no? Por ese ácido. Y después ya pasaríamos a las frutas que son un poquito más tropicales, ¿no? La piña, todo esto. El mango, el kiwi, papaya, etc. Después de la fruta introduciríamos la verdura también en formato pues, de papillas, en purés, en cremas. Después los cereales. De hecho, la verdura y los cereales muchas veces suelen solapar. Cuando empezamos a preparar las papillas, solemos combinarlo. Lo que sí que recomendaría aquí es que intentéis priorizar los cereales que no lleven gluten, que esto es importante porque el gluten sí que es un alimento bastante, bueno, es una proteína en realidad de algunos cereales que es bastante difícil de digerir y que provoca muchas alergias y mucha reactividad. Es como que provoca una reacción bastante considerable a nivel de sistema inmunológico, ¿no? Así que sí que es interesante empezar por cereales como la quinoa, el trigo sarraceno, el mijo, el arroz integral, todo lo que sea integral, mucho mejor, ¿de acuerdo? Porque además es verdad que lo que es el arroz integral es un poco más durito, pero como lo vamos a triturar en los purés y las papillas, no debe haber problema. Los cereales en polvo de farmacia no los recomiendo, ¿de acuerdo? Que al final es un alimento procesado para bebé, pero es un procesado desvitalizado y que ha perdido una gran parte de su valor nutricional. Entonces, yo creo que al final hay que apelar a buscar la forma más natural posible, ¿no? Como encontramos el alimento en la naturaleza para prepararle pues, ese puré, esa papilla, ese potito. Primero se pueden hacer con fruta, después con verduras y cuando introducimos los cereales, pues yo os animo a que cozáis un puñado de cereal del que sea y lo introduzcáis con la verdura para hacer la papilla. ¿Vale? Eso sería lo más natural y lo más fisiológico posible. Después, cuando ya hemos conseguido introducir estos 3 alimentos, pasaríamos al siguiente grupo de alimentos que son las proteínas. Yo suelo apostar por el pollo porque creo que es el alimento como en cuanto a proteína animal como más fácil, ¿no? De introducir para las mamis y que también a nivel de paladar es como más fácil que el bebé lo acepte. Empezar por el pollo. Siempre, siempre, siempre pollo ecológico. Mamás, esto es súper importante. Pensad que el pollo que no es ecológico está muy hormonado, ¿no? Entre otras muchas cosas. Y el sistema hormonal de un bebé es súper frágil, ellos son súper susceptibles de que haya ahí pues, un desbarajuste, ¿no? Entonces, bueno, importantísimo para que luego no haya problemas de desequilibrio hormonal, ¿vale? Siempre porque además el pollo es un alimento que se les da por lo general en exceso a los bebés y a los niños en gran cantidad, ¿no? Aunque no lo hagáis vosotras, os lo vais a encontrar en la guardería, os lo vais a encontrar con los abuelos, en los colegios, entonces lo que coman en casa, al menos que sea de calidad, ¿no? Y yo creo que esa es como la filosofía que deberíamos tener todas las mamis. No se puede controlar siempre lo que comen fuera, ¿no? En la guardería, en casa de los abuelos, cuando empiezan a ir a las fiestas de los amiguitos. Por tanto, no nos obsesionemos con eso, entendamos que si tienen que ir a la guardería y quedarse a comer allí porque trabajamos, pues que está bien, pero luego en casa vamos a hacerlo lo mejor posible porque seguramente allí pues, van a tomar pues, macarrones, arroz refinado, gluten, harinas refinadas, van a tomar pollo que no es ecológico, van a comer pan blanco, van a comer un montón de alimentos que no son lo más saludable para ellos. Entonces intentar al menos que el tiempo que pasen en casa, la alimentación que nosotras les proporcionemos a ellos pues sea lo más consciente posible. ¿Okay? Bueno, después del pollo ya pasaríamos al pescado. Yo aquí recomiendo siempre empezar por pescado pequeñito, a ver, pequeñito, que no sea de gran tamaño, que no sea pescado grande, por un tema de acumulación de metales pesados, es decir, evitar el salmón,
Evitar el atún, los pescados muy grandes, ¿no? Hay muchísimo pescado, hay sardinas, hay lubina, dorada, mero, bueno, corvina, bueno, hay muchísimo, muchísimo pescado que se puede ir introduciendo al bebé, merluza, rapé, bueno, rodaballo, pero siempre empezar pues eso, por pescados que no sean de gran tamaño, porque al menos yo considero que los 3 primeros años de vida es el momento en el que más debemos de cuidar este tipo de cosas, porque pensad que su sistema inmunitario hasta los 3 años está formando, con lo cual si introducimos pues este tipo de alimentos o de elementos como lo que os decía, como el gluten, pues la reactividad va a ser mucho mayor y el daño potencial también es mayor porque su sistema inmunitario no está desarrollado como el nuestro. No es capaz, sus filtros todavía no son capaces de filtrar determinados alimentos, con lo cual. Y por último, yo aquí, además lo he puesto en rojo para que lo tengáis en cuenta, he puesto las legumbres, ¿de acuerdo? Lo he puesto porque es verdad que la legumbre es un poquito más difícil de digerir. Entonces, sobre todo si son niños si son bebés que han tenido pues, cólico lactante, algún reflujo, algún problema digestivo del tipo que sea, o incluso si han ido muy estreñidos, pues también tenerlo en cuenta, que yo recomiendo que la legumbre sea lo último y sobre todo cuando las cocinemos dejarlas bastante tiempo en remojo, cocerlas muy bien como lo hacían nuestras abuelas, a fuego lento durante mucho rato o con la olla express, pero que estén muy muy bien cocidas para eliminar pues, esos antinutrientes que son naturales de las legumbres, así que importantísimo que si lo hacemos que lo cocinemos adecuadamente, ¿de acuerdo? Y después pues he dejado por aquí también un warning, ¿no? Un aviso de sólidos con riesgo de atragantamiento, pues que al final pues una manzana entera cruda, pues una nuez, todo esto que ya sabemos que hasta que no tengan la dentadura preparada y que sean capaces de tragar, masticar y tragar bien, pues esto hasta los 3 años no lo hagamos, ¿no? Si lo queremos hacer, pues tiene que ser muy bien trituradito, en pequeña cantidad, porque hay algunos frutos secos que también pueden dar un poquito de alergia, así que siempre que introduzcamos un nuevo alimento en pequeñita cantidad y en el caso de que sea un alimento sólido, pues eso, bien trituradito, no dárselo así tal cual, ¿vale? Y por último, aquí abajo de todo os he dejado alimentos o pseudoalimentos en algunos casos, ¿no? Como pueden ser pues eso, los que son más cochinos, ¿no? Los azúcares, los refinados, el cacao, el té, todo lo que sean excitantes, ¿no? Pues cuanto más tarde mejor y cuanto menos también mejor, ¿no? Siempre a partir de los 18 meses, incluso tirando a los 2 años, si lo podemos atrasar. La miel, voy a hacer el comentario importantísimo, que la miel cruda no la consuman hasta que al menos tengan 1 año de vida, porque la miel cruda tiene una bacteria que puede producir botulismo, ¿de acuerdo? Así que importante, que muchas mamis no lo saben esto. Vale, pues aquí veis un poquito, ahora me contáis si tenéis dudas, pero esta sería la pauta que yo recomiendo a nivel general para introducir los alimentos, que creo que es como muy sencillita y muy visual, ¿no? Después os dejo por aquí otras consideraciones que también son importantes, y es que sobre todo lo que son hojas verdes como la remolacha, todas las que están aquí entre paréntesis, el nabo, la borraja y algunas otras, pues hay algunas que tienen, bueno, estas tienen alto contenido en nitratos, ¿no? Y algunas otras también que me he puesto aquí. Así que si lo queremos introducir en el primer año de vida, que se puede hacer, tiene que ser en pequeñas cantidades, ¿ok? Para ver que no le sienta mal y siempre que sea pues como un ingrediente más del plato, es decir, no le vamos a poner un plato de espinacas al niño, sino que lo que vamos a hacer es introducir un poquito a lo mejor en su papilla para ver qué tal le sienta y siempre como en muy pequeña cantidad, ¿de acuerdo? Vale, esto importante también. Y después, si pasado el año de vida queremos empezar a introducirlo y no lo hemos introducido hasta el momento, este tipo de alimentos, lo que vamos a hacer es que nunca superen el 20% del total del plato, ¿de acuerdo?
Bueno, los cereales sin gluten, que ya lo he comentado, que es muy importante también por el sistema digestivo, el pescado de pequeño tamaño, la carne ecológica, los lácteos, que no lo he comentado, pero que es un gran tema también. De hecho, luego si Isabel os deja por ahí mi canal de YouTube, ahí encontraréis todo un directo que hice hablando exclusivamente sobre los lácteos, principalmente los de vaca, que realmente es un gran mito que el calcio hay que sacarlo de ahí, porque realmente el calcio de procedencia de la vaca, de leche de vaca, no es bioasimilable por un tema de proporción fósforo-calcio. Y además es que no es adecuado. O sea, el calcio de la leche de vaca, a ver, si siendo coherentes, si pensamos en la vaca y en el ternero, tienen una musculatura, un esqueleto, un desarrollo totalmente distinto al del ser humano, con lo cual su proporción mineral, bueno, toda su proporción nutricional va a ser muy distinta a la de la leche materna, es muy, muy distinta. Y una de las cosas que sucede, como decía, es que contiene más calcio que fósforo, perdón, al revés, más fósforo que calcio, entonces, o casi en la misma cantidad uno que otro. Cuando esto sucede, lo que pasa es que el fósforo actúa como secuestrante de ese calcio, no nos va a permitir asimilarlo. Así que súper interesante que sepáis que a la larga lo que hace la leche de vaca es desmineralizar, porque no solo secuestra el calcio que lleva la leche de vaca y que no vamos a poder asimilar, sino que además lo que sucede es que como es un alimento muy acidificante, el pH de nuestro terreno, por así decirlo, nuestro pH intersticial, es ese, digamos que la matriz extracelular es el líquido que envuelve todas nuestras células, ¿de acuerdo? Y a través de ese líquido van a parar todos los nutrientes tras un largo proceso digestivo y de ahí extraen las células los nutrientes que necesitan, de ahí es de donde se alimentan ellas y después también es donde van a verter sus desechos metabólicos. ¿Me explico? Pues bien, esa matriz extracelular, esa piscina donde están nadando nuestras células, se va a acidificar mucho. Y es importante que el nivel de pH sea el adecuado para que, digamos, las células se alimenten correctamente, puedan realizar su respiración celular y funcionen en condiciones óptimas. Si el pH baja, si está más acidificado el terreno, entonces lo que va a hacer el cuerpo es empezar a liberar minerales, por ejemplo, de los huesos como el calcio, de los músculos, el magnesio, etcétera, 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 para regular ese pH, porque es súper importante que siempre esté en un pH adecuado, ¿no? para que se pueda realizar toda esa función celular adecuadamente. Así que si realmente seguimos una dieta muy acidificante, ¿no? que baja el pH, pues lo que va a suceder es que vamos a estar también tirando de nuestras reservas y consumiendo recursos propios para poder equilibrar ese pH que debe estar en el nivel adecuado para que todo funcione bien. Y esto es uno de los alimentos que más provoca este efecto. Además, a nivel digestivo también es súper importante evitarlo al principio, al menos el primer año de vida, porque también lo que sucede es que la proteína de la leche, bueno, la caseína, la lactosa, todo esto es súper alérgico, tiene mucha reactividad a nivel del sistema inmunitario, así que también hay que intentar evitarlo. Todo este proceso, todo esto os lo explico súper al detalle en el directo que os decía, por no extenderme más, porque quiero también ahora dar paso a las preguntas que imagino que tendréis con muchas dudas, pero súper importante evitarlo el primer año de vida y si puede ser, evitarlo en general. Si tenemos que escoger un lácteo, ¿no? Podemos escoger bebidas vegetales, de almendras, de avena, de semillas de sésamo que llevan muchísimo calcio. Las almendras y el sésamo creo que es el ajonjolí, tienen mucho calcio, se preparan súper fácilmente y no van a tener ningún tipo de efecto perjudicial, ¿no? Como en el caso de los lácteos de procedencia de la vaca, ¿no? Así que siempre intentar sustituirlos por los lácteos de origen vegetal. Y si no puede ser, pues entonces intentarlo con los de cabra. Aunque ya os digo que las leches de fórmula de cabra, por ejemplo, que las hay, o incluso las leche normal de cabra,
a los bebés les estreñe bastante. Entonces, es verdad que la leche de cabra es más parecida en composición a la leche materna y es más adecuada que la leche de vaca, pero por lo general suele estreñir bastante, produce bastante estreñimiento. Entonces, yo recomiendo siempre, si tenemos que empezar a introducir pues estos lácteos, que apostemos por los vegetales, ¿no? Incluso yogures vegetales, quesos vegetales que se pueden hacer, que están deliciosos, que van a aportar un montón de nutrientes y que no tienen ese tipo de efectos para los bebés, ¿de acuerdo? No me dejo nada. Sí, la sal, que no lo he comentado. El tema de la sal, también importantísimo, mamis. Es verdad que en general se recomienda la sal yodada. Yo no recomiendo la sal yodada, lo que recomiendo es la sal natural. Veamos, la sal yodada se recomienda a partir de pues, más o menos el año de vida, porque al principio no se debe salar la comida de los bebés, pero a partir del año de vida se suele recomendar la sal yodada. Y esto es porque la sal del súper, la que estamos acostumbrados a comprar, ¿no? De forma más habitual, es una sal que está totalmente desnaturalizada, ha pasado por un proceso de refinamiento. Entonces, casi todos los elementos, los minerales que contienen, se han perdido, entre ellos el yodo. Entonces, lo que se suele hacer es a esa sal refinada se le añade el yodo para recuperarlo, pero porque se ha desnaturalizado. Entonces, lo que es coherente es introducir una sal que sea natural, que no haya sido refinada, que sea una sal completa y que contenga todos los elementos de la tabla periódica, que todos los minerales y oligoelementos, como puede ser pues, la sal del Himalaya, pero no hace falta tampoco que sea esta, sino simplemente en el herbolario podemos encontrar sal completa, sin refinar. Esto es lo que es necesario, que va a contener yodo y va a contener todos los elementos de la tabla periódica, pero en una proporción adecuada, que es en la que la necesitamos nosotros, no quitándole un montón de elementos y añadiendo otros, que esto me parece un sinsentido. Así que, importantísimo, el primer año de vida, intentar no salar la comida, porque es importante que los bebés empiecen a experimentar pues, los alimentos con su sabor propio, porque es verdad que la sal, digamos que potencia muchísimo, es un potenciador del sabor, así que queremos que nuestros peques empiecen a saborear la comida poco a poco, a familiarizarse con el dulzor natural de las verduras, de la fruta, etcétera, etcétera. Así que intentar evitarlo el primer año. Pero a partir del primer año de vida, siempre introducirla en menor cantidad de 1 gramo al día y que sea natural. Esto es muy, muy importante, insisto. De hecho, la sal refinada, como conocemos hoy en día, se descubrió en la industria química como reactivo. Se utiliza hoy todavía, hoy en día, más como reactivo químico que en la industria alimentaria, para que os hagáis una idea de lo desnaturalizada que está. Así que bueno, esto que lo tengáis en cuenta. Y con esto acabo un poco las pautas y consejos generales. He intentado sintetizar lo máximo posible. Y ahora ya vamos a dar paso a las preguntillas que tengáis por ahí. También deciros que si alguna necesita como un asesoramiento más personalizado, que en consulta también tengo productos específicos y servicios específicos que os pueden ayudar, como por ejemplo tengo un plan específico, un programa de coaching que es muy rápido porque son solo 3 sesiones, pero que está especialmente pensado para ayudar a las mamis en este proceso de introducción a la alimentación complementaria. Y no solo en eso, sino también a que la mujer, a que la mamá se recupere después de todo ese proceso de embarazo, del posparto, de la lactancia, que realmente nos requiere un montón de nutrientes, al cuerpo le supone un esfuerzo brutal a nivel hormonal, todos nuestros sistemas se multiplican muchísimo, es un esfuerzo increíble de la madre naturaleza que hacemos nosotras. Así que es muy importante también, en especial para mamás lactantes, que además de prestar atención a la alimentación complementaria del bebé, que entiendo que todas priorizamos a nuestros hijos porque nos sale, es natural, es instinto, pero que también es importante que nosotras nos recuperemos para poder darles lo mejor de nosotras mismas, porque nosotras somos las primeras que tenemos que estar sanas y también porque nosotras vamos a ser el reflejo en el que se miren. Si estamos todo el día comiendo pizza, el bebé no nos va a pedir un poco de brócoli o
va a querer lo que nosotros comemos. Entonces, muy importante porque tengo programas así como muy sencillitos y que nos van a ayudar mucho, por un lado, a recuperarnos, porque es indispensable que nos recuperemos bien después de la maternidad, porque va a marcar nuestra calidad de vida el tiempo que vivamos y queremos hacerlo bien. Y también por eso, para que ese proceso, esa transición a la alimentación sólida sea bonito, lo disfrutemos, no nos agobiemos, no nos sintamos perdidas, sin apoyo, porque también me lo encuentro muchísimo en consulta, ¿no? que vienen muchísimas madres que es como que se agobian muchísimo, que no saben organizarse, no saben cómo introducir, cómo combinar, cómo hacer, les falta tiempo. Entonces, bueno, importantísimo también que vivamos este proceso desde el amor, desde la naturalidad, desde la confianza. Así que si alguien necesita ayuda, pues aquí estoy también para echaros un cable ahí, ¿vale? Y ya está, vamos a pasar a las preguntillas, que ya me imagino que tendréis por ahí alguna consulta. Nadia, muchísimas gracias. La verdad que es muy completo, sobre todo porque, por ejemplo, en el caso de Vanessa, su niña ya va a tener casi un año, ¿no? Pero en el caso de Cris todavía es pequeñita y ya va a comenzar con ese proceso. Y entonces tenemos como esa, esas dos caras, ¿no? De las mamás que tenemos en este grupo y de las que nos van a ver seguramente, con bebés pequeños o con niños ya pasados el año, pero cómo estructurar esa tabla que nos enseñaste. Creo que es súper importante. Toda la mujer que está embarazada o que quiere embarazarse, que ya pueda conocer un poco para que tenga perspectiva, ¿no? Para que pueda tener Totalmente. también eso, ¿no? La mirada de por dónde van a ir los tiros el próximo año. Si voy a dar la teta, si no voy a dar la teta, si voy a, por lo que fuera, la lactancia materna no ha podido ser posible y estuviste 3 semanas y se quedó en esas 3 semanas y comenzamos con las fórmulas adaptadas, qué tengo que hacer y cómo me adapto a ella, hasta qué tiempo, lo que acabas de decir, ¿no? Hasta los 12 meses es lo conveniente, pero y después, entonces pasar a todas las recomendaciones de los alimentos, cómo se trata y ver también cómo funcionamos nosotros. Yo tenía una duda que además me la dejó aquí una mamá, ¿vale? Que justamente es de fórmula, ¿no? Y me preguntaba, Isa, ¿qué lácteos puedo darle además del, porque ya tiene 6 meses, la criatura comienza a tener interés por los alimentos, si le daba yogur natural o no, o lo que decías, ¿no? Sí, porque nos dicen, bueno, el yogur natural tiene todas las propiedades, no hace falta no sé cuánto, y está como en esa duda. Y después entonces, que al momento de hacer las cremas, añadir los quesitos. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Ahora voy a leer la pregunta de la chica. Mira, es que realmente es lo que comento, tenemos como mucho miedo con el tema del calcio, el calcio, el calcio, y que es difícil realmente si están con la lactancia materna o que si siguen una dieta rica en fruta y en verdura al principio, que tengan una carencia en calcio. Es que es muy difícil, nos han metido ese mensaje en la cabeza, pero realmente es que un yogur comercial de los que aparece, de los que encontramos en cualquier lineal del súper, es que, es que ese calcio es una porquería, no lo vamos a asimilar. Realmente es muy, muy difícil de asimilar el calcio de la leche de vaca. Entonces, por todo lo que he explicado, y de verdad os animo, mami, si estáis viendo esto, a ver el vídeo que hice explícitamente sobre este tema, porque es 1 hora de explicación de por qué no se puede asimilar bien y por qué no es fisiológico y no es adecuado para nosotros. Entonces, no solo eso, sino que es que además los lácteos van a producir muchísimos problemas a nivel digestivo. Por ejemplo, los bebés que empiezan a ir a la guardería, que se resfrían mucho, que tienen muchísimos mocos, los lácteos generan una mucosidad brutal. Cuanto más lácteos coman, más mucosidad van a tener, no van a acabar de estar limpios. Bueno, tienen un montón de perjuicios. Entonces, realmente es que no es necesario ni los yogures, ni los quesitos, ni la leche, no es necesario, ¿de acuerdo? Es verdad que cuando un producto lácteo está fermentado, como es el caso del yogur y el caso del queso, es un poquito más digestivo. Pero pensad que
la proteína de la leche, que es la caseína, sigue siendo difícil de digerir, incluso, y también otras proteínas que tiene, incluso después de esa fermentación, de ese proceso fermentativo. Entonces, de verdad que yo recomiendo, mi hijo no ha tomado lácteos, muchísimas mamás que veo en consulta no han tomado lácteos tampoco, es un niño súper sano, súper fuerte, no tiene ningún problema de falta de calcio. Y ya te digo que realmente no es necesario. Se puede extraer de las semillas, se puede extraer de las hojas verdes, se puede extraer, bueno, de un montón de verduras. Entonces, lo que yo recomiendo, que es lo que hago con mi bebé y lo que recomiendo siempre a otras mamis, es elaborar nosotros las leches, las bebidas vegetales en casa. Yo recomiendo muchísimo las dos que he dicho, la de almendras y también la de sésamo. Mejor el sésamo negro, que está más rico de sabor, que tiene un sabor como más a nuez. Si hacemos la leche con el sésamo doradito, ahí está un pelín amargo, entonces le va a costar más al bebé. Pero si lo hacemos con la almendra, que es como el estándar, tiene muchísimo calcio y va a ser un alimento fantástico para el bebé, para el niño. Entonces, es muy sencillo de hacer. Os voy a explicar para que notéis, pero es muy, muy fácil. Solo tenéis que coger un puñadito de almendras, como 100 gramos, crudas, siempre crudas y sin sal, que no estén tostadas, etc. Las ponéis en remojo toda la noche. Por la mañana cambiáis el agua de remojo, es decir, descartáis ese agua de haberla remojado, las laváis bien debajo del grifo, las trituráis con 1 litro de agua y luego las filtráis, es decir, con un paño, una muselina o un colador muy fino, pues filtráis esa leche para quitar los restitos de pulpa y ya tenéis la leche y os dura 3 días en la nevera. Es súper fácil de hacer y es un alimento brutal para el bebé. Así que, bueno, esa es mi recomendación. Y con los yogures, pues también se pueden comprar. Hoy en día ya yogures vegetales. No recomiendo los de soja porque sí que es verdad que es muy estrogénica y ahí si abusamos, puede generar un desequilibrio, como decía. Pero hay yogures de almendra, de anacardo, hay otros yogures vegetales que se pueden hacer. Y si no, pues muchas otras preparaciones. En casa es que mi niño no toma yogur, le hacemos batidos de frutas, le hacemos un montón de preparados deliciosos y no es necesario que tomen ese yogur tan recomendado, ¿no? A nivel oficial por la rama más digamos, obsoleta, ¿no? Menos holística, ¿no? Porque son recomendaciones al fin y al cabo un poco obsoletas para que estén bien cubiertos a nivel de calcio. No es necesario. ¿De acuerdo? Fantástico, creo que has dado con el clavo porque desde la ignorancia pensamos que es necesario y que tiene que haber un yogur al día en cada comida y que tiene que haber algo de leche, aunque sea vegetal, y dices, bueno, no, a lo mejor vamos a introducir, dependiendo de la edad de la criatura, esas hojas verdes, esos productos que a lo mejor pueden ser eh, mejores, pero que desde nuestra propia ignorancia, porque nosotras hemos crecido así, porque nuestras madres crecieron así y porque el sistema sanitario también nos dice que ese es el camino. Entonces, si yo soy ignorante y un experto en la materia me dice que eso es lo que tengo que hacer, yo es que ni lo pongo en duda, ¿no? Pero creo que ya estamos en una etapa de la vida en que estaría bien discernir un poquito en qué nos sienta bien y qué no, y por qué hay tantos problemas de celiaquía, de intolerancias, de pieles atópicas, ¿no? Y evidentemente, seguro que viene de todo esto, tú lo sabrás mejor. Sí, totalmente, totalmente. Es que, como he dicho, los lácteos y el gluten para mí son la diana, o sea, son clave para un sistema digestivo arruinado desde la infancia. Es que realmente hacen mucho daño. Sobre todo porque, veréis, lo que sucede es que cuando hablo de gluten es un tema también de cantidad, porque hoy en día pues casi todos los productos que encontramos en el súper llevan gluten, una salsa, un espesante, una conserva, lo que sea. Si miramos la etiqueta, casi todo lleva gluten, es brutal. Entonces ya es un tema de acumulación, es un tema acumulativo y además los cereales, ¿no? Que al final son semillas que han variado mucho, porque se ha hecho muchísima ingeniería en los últimos años. Entonces,
Claro, hoy en día el trigo es súper transgénico, realmente contiene como 30 veces más gluten que el trigo que consumían nuestros abuelos. Realmente para que un organismo a nivel evolutivo sea capaz de adaptarse a ese cambio, tienen que pasar miles y miles y miles de años, millones de años para poder asimilar una semilla que en 30 años, solo 30 años, bueno, o menos en algunos casos, ha aumentado tantísimo pues, la cantidad de gluten que contiene, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente pues esto hace daño, hace mucho daño, sobre todo el trigo, ¿no? Después hay otros tipos de cereal más antiguos, como el centeno, la espelta, que también llevan gluten, pero que es preferible al trigo porque contienen menos cantidad, porque no es un cereal que se haya, que se haya exacto, que se haya modificado tanto, ¿no? Genéticamente, pero que hoy en día creo que si nosotros en casa podemos evitarlo, mucho mejor, por lo que decía, porque inevitablemente en algún momento lo van a consumir en el colegio, en casa de los abuelos, van a probar el pan en las fiestas de cumpleaños, lo van a acabar consumiendo. Entonces, intentar que en casa tampoco haya un exceso de ese alimento, porque luego es que realmente hay muchos problemas de celiaquía, de intolerancia al gluten, de todo tipo de problemas relacionados con el sistema digestivo, ¿no? A mí una mamá me preguntaba una vez, oye, pero si no toma lácteos o si no toma gluten, no puede acabar desarrollando una intolerancia, ¿no? Tenemos como el chip de que si no lo come, que le puede acabar generando un problema y es al revés, precisamente. Es por un exceso cuando el cuerpo realmente reacciona y acaba habiendo un problema. Así que pues intentar ser conscientes de que son dos alimentos muy, muy reactivos y que no son para nada necesarios en la dieta. Si seguimos una alimentación variada y equilibrada, es que no nos aportan nada, nada que sea beneficioso. Podemos eliminarlos con total tranquilidad. Gracias, sobre todo por esta última frase, ¿no? Podemos eliminarlos de nuestra dieta con total tranquilidad porque esto nos pone un poquito nerviosos. Cris, nos preguntas por aquí que además de las frutas que has comentado, como la pera, la manzana, ¿qué otras frutas antes de los cítricos podemos introducir? Podemos introducir, pues eso, pera, podemos introducir manzana, podemos introducir el plátano también, el plátano lo podríamos introducir, podríamos introducir las fresas, ¿no? Que son un poquito más alérgenas, pero por ejemplo la sandía también la podríamos introducir. Bueno, en realidad, con un poquito de cuidado, es decir, espaciando, que cada fruta sea de una en una, sin problema. Que hay muchas mamás que también dicen, pues yo voy a probar con el kiwi ya enseguida y fantástico. O que prueban con los frutos rojos, que también son un poquito ácidos, y no hay problema en muchos casos. Simplemente, sí que recomiendo que cuando empecemos sean pequeñas cantidades, porque pensad que la composición de la leche materna es una composición súper equilibrada en cuanto a grasa, proteína y azúcares, que está realmente muy pensada para el sistema digestivo del bebé. Y vamos a pasar a introducir un elemento que, como es la fruta, que casi puramente son azúcares, son carbohidratos, aunque son de calidad, pero en su esencia son carbohidratos. Entonces, al introducirlos en el sistema digestivo del bebé, va a haber un pico de glucosa. De hecho, hay algunos bebés a los que les sucede, os aviso por si os pasa alguna, que la primera vez que toman fruta les da como una especie de vaído, se quedan como así, es como una especie de síncope porque no están acostumbrados a la fructosa y no pasa nada, dura un ratito, pero que tú lo ves que el niño se queda como a reactivo, ¿no? Que se queda, te puede llegar a asustar, ¿no? Y dices, ¿qué le pasa? ¿No? Y simplemente es que todavía no están acostumbrados pues a tener esos niveles de azúcar en sangre. Entonces, es importante que cuando se haga poquito a poquito, no le deis de golpe medio melón, sino que le deis un trocito de manzana, que todo sea con coherencia, despacito, para ver cómo le sienta, porque es verdad que muchas veces, yo también lo explico como madre, que el bebé como que nos tira de nosotros para comer más, ¿no? Si, por ejemplo, le das un trocito de manzana, le gusta, o un poquito de potito, lo que sea, es como que él quiere más y le apetece más y te pide, y somos nosotras las que tenemos que poner el sentido común y decir, no te des un atracón de fruta, la segunda vez que comes fruta
no te des un atracón, tu estómago todavía es súper pequeñito, tu sistema digestivo no está acostumbrado a procesarlo, vamos a dejar que tu páncreas poco a poco segregue la insulina, vamos a darle tiempo a tu cuerpecito a que asimile esos nutrientes, ¿no? Así que simplemente con un poquito de cautela y ya está, ¿de acuerdo? Fantástico, de verdad, porque creo que este punto también no lo consideramos las mamás en el momento que toca, ¿no? Es decir, la cantidad. La criatura está pidiendo y le estoy dando. Yo no me hago consciente entonces de que nos estamos sobrepasando en las cantidades, que tiene un estomaguito súper pequeñito, que su cuerpo no puede procesar las cantidades, porque a veces yo recuerdo ignorante totalmente, sobre todo con el mayor, que claro, había que darle el plato, ¿no? Es decir, el plato y además era una patata entera con una zanahoria y un trozo de pescado y entonces y el caldo y se lo tenía que comer todo porque, pero si esa criatura no le cabía ni 4 cucharadas porque realmente toda esa cantidad de comida era demasiado para un cuerpecito tan pequeño, pero no somos capaces, y claro, como era todo triturado, pues sí, había que meterle todo eso, ¿no? Después con el tiempo, bueno, vamos aprendiendo, pero las Claro, mamás que nos ven ahora, si pueden evitarse esos errores, por favor, claro. tomar conciencia de esto. Para las mamás que ya tienen las criaturas más grandes, Nadia, que Ujú. ya pasan el año, en este momento, en esta temporada, ¿qué recomendaciones le podemos hacer? ¿No? Porque viene como esa temporada donde ya apetecen cosas más calentitas, que a veces no tenemos como los recursos, ¿no? Evidentemente, chicas, ya sabéis, ¿no? Después yo os pasaré los enlaces de Nadia para que vayáis al canal de YouTube, a su página web, a que podáis acceder a los servicios para que podáis tener orientación de cómo hacerlo de manera personalizada. Pero en este momento que ya comenzamos con el cambio de temperatura y que algunas mamás puedan buscar algunas soluciones para esas criaturas, ¿qué podemos aconsejarles? Pues mira, Isabel, en el fondo es lo mismo que nosotros. Nosotros cuando hay un cambio de temporada nos apetece al final pues sopas calentitas, calditos, cremas, batidos calientes. No nos apetecen pues los batidos de frutas de verano, nos apetecen cositas calentitas. Entonces, pues lo mismo para ellos, recurrir pues a ese tipo de alimentos de naturaleza más cálida y más reconfortante, que es lo que el cuerpo nos pide. Si te lo pide a ti, se lo va a pedir a él. Entonces, simplemente es poner un poquito de atención y no darle pues un alimento que sea de naturaleza fría, como puede ser una fruta tropical, sino pues a lo mejor una manzanita al horno, unas galletitas de avena y plátano para merendar. Pues en las cenas siempre o en las comidas pues intentar acompañar de cositas calentitas, un arrocito caldoso con verdura, una sopa de invierno, una sopa de miso, que también se la podemos dar a él, las sopas de legumbres como las azukis, que son de temporada y son fantásticas. Pues al final es lo mismo que comeríamos tú y yo, pero adaptado a ellos, más trituradito, más blandito, dependiendo de cómo esté pues, su dentadura, también su dentición, su proceso de dentición, pero en el fondo es que es lo mismo. No abusar de la proteína tampoco, aunque sean niños, que a veces pensamos que necesitan comer proteína cada día y no tiene por qué, que los vegetales también aportan proteínas de otro tipo, de calidad. Entonces, intentar alternar, pues un día le damos pescado, otro día le damos quinoa, otro día le damos legumbre, intentar que sea un poquito variada la dieta también, ¿no? Que no sea solo, pues hoy pollo, mañana pescado, hoy tal, intentar que al final ellos tampoco abusen de la proteína, ¿no? Sobre todo de los embutidos, que muchas veces las mamás siempre es por la mañana y por la tarde, pues el bocadillo de pan blanco con embutido, que al final son procesados, y hay muchísimas opciones alternativas que podemos ofrecerles y que les vamos a hacer un favor a ellos porque al final estamos educando su paladar para que el día de mañana también coman de todo, no solo esa proteína, ¿no? Que a veces nos obsesionamos como con lo del calcio, ¿no? Que están creciendo, proteína, niña, dale proteína, que está creciendo. No, sí hay que darle proteína, pero es que también es importante que aprenda a comer todos los grupos de nutrientes, que todos tienen su función y todos son necesarios, ¿no? Así que simplemente intentar, pues eso, apoyarnos en fruta de temporada, ¿no? Como ahora, pues la chirimoya, que es de temporada, que está muy rica, los palos santos, los kakis, pues eso, la manzana al horno, todas esas frutitas de temporada, las verduras también de temporada, pues las sopitas con calabaza, con col, todo eso maravilloso. Así que, bueno,
seguir un poquito la misma filosofía de dieta que le recomendaríamos pues, a un adulto que quiera comer sano, pero adaptado un poquito para ellos. Por aquí nos pregunta Cris, en relación a las legumbres, ¿algunas preferencias, las más digeribles o más nutritivas? Y evidentemente, ¿cómo evitar las flatulencias? ¿No? Porque si ya algunos bebés tienen algunos problemas de cólicos, del cólico la lactante, o porque tienen, porque tienen ya un tema digestivo de adaptación, cuando estamos comenzando a introducir las legumbres, ¿cuáles serían las más digeribles o menos fuertes y cómo evitar también la flatulencia? Esta es muy buena pregunta, Cris, porque al final aquí voy a decir dos cosas. Voy a decir, la primera es, la única legumbre que es como súper difícil de digerir para todos es la soja, que es precisamente la que no recomiendo en el caso de los bebés, así que descartada. Y lo segundo que voy a decir es que depende muchísimo del grupo sanguíneo de cada uno. El tema de la legumbre, sí que es verdad que, por ejemplo, el grupo 0, la lenteja le sienta muy mal. Depende mucho del sistema digestivo de cada bebé, que está muy relacionado con el grupo sanguíneo, aunque es algo que no se suele saber. Entonces, dependiendo del grupo sanguíneo que tenga cada bebito, le van a sentar peor las legumbres o mejor las proteínas. Por eso digo que hay que personalizar, porque hay bebés que sí que yo recomiendo aportar un poquito más de proteína de origen animal, y hay bebés que, sin embargo, pues le recomiendo muchas más legumbres porque las asimilan muy bien, ¿no? Pero ya te digo que depende mucho del sistema digestivo y también en relación con el grupo sanguíneo, aunque no se suele saber, hay que personalizar. Pero bueno, para que sean, a nivel general, para que sean más digestivas, lo que he dicho, que estén remojadas toda la noche y que estén muy, muy bien cocidas. Si queremos evitar un poquito las flatulencias, añadir un puñadito de comino durante la cocción va a ayudar mucho. Las algas también ayudan, pero como son bebés todavía no introduciría las algas porque tienen mucho yodo y pueden producir un desequilibrio a nivel tiroideo. Pero el comino sí que es algo que se puede añadir perfectamente durante la cocción. Y en tercer lugar, cuando se las vayamos a dar, pues muy, muy trituraditas, ¿no? Aunque haya bebés que ya sean capaces, ¿no? Dependiendo de la edad que tengan, de simplemente con el tenedor, si se lo chafamos un poquito, comérselas bien, yo prefiero que sean siempre trituraditas, como en hummus, como en purés, porque así también va a ayudar a que lo digieran mejor. Siempre intentar que las combinaciones, esto no va solo por las proteínas, por las legumbres, sino por todos los grupos de alimentos y todas las comidas. Intentar siempre que las combinaciones sean lo más sencillo posible, porque si en un solo plato introducimos proteína, tubérculo, legumbre, verdura, huevo, ahí se va a hacer una digestión que va a ser una bomba de relojería. Entonces, por lo general, lo más sencillo, siempre que combinemos un grupo de alimentos, que sea con verdura. Si es proteína, con verdura. Si es legumbre, con verdura. Si es cereal, con verdura. Y de esta manera va a ser mucho más fácil de digerir y de asimilar para ellos también. Fantástico. Muy bien, chicas, de verdad, buenas preguntas. Nadia, estoy muy contenta de toda esta información porque ha sido una información muy condensada para este grupo de bebés cuando van a comenzar a introducir los alimentos y esta continuación del año, año y medio donde no se presentan con desafíos, sobre todo lo que dijiste anteriormente, ¿no? Algunas mamás comienzan a trabajar o a nivel logístico comienzan a trabajar y van a llevar a las criaturas a las guarderías donde a lo mejor ya comienzan a comer sólidos, pero no hay toda esta información o nos presentan los menús que nosotros pensamos que es equilibrado y que está bien, pero nada mejor como nosotros en casa poder tener esas pautas y que la excepción sea todo eso que están comiendo allí fuera, ¿no? Es decir, bueno, evitarlo en casa por el tema este también acumulativo. De verdad que estoy muy contenta con esto que nos has explicado porque da mucha luz a todas las mamás. Sí, las chicas también te dicen aquí que muchas gracias, de verdad Gracias que a vosotras. gracias por el tiempo, por las aportaciones. Nadia, no sé si quieres comentarnos algunas cosas. Yo les voy a pasar los enlaces de YouTube porque creo que es fundamental que hoy mismo todas las mamás
el grupo de mamás lo pueda tener y que ellas puedan compartirlo, todo lo que haga falta, ¿vale? Para que Muy se den bien. soporte. ¿Quieres contarnos alguna cosa antes de finalizar, cerrar con alguna cosa? No, agradeceros a vosotras también vuestro tiempo, también a ti tu confianza, como siempre. Y Isabel, si necesitan cualquier cosita las mamis, pues les puedes dar mi email, incluso si quieres te enviaré también algún PDF informativo con los servicios para que ellas también puedan tener la información por si en algún momento necesitan alguna consulta o recurrir pues, a un poquito más de asistencia, ¿no? Tener más apoyo en algún momento durante la transición, porque sabemos que son momentos en los que a veces nos sentimos un poquito desbordadas, ¿no? Por esa falta de confianza, de información o exceso de información también, ¿no? Que a veces sucede. Así que aquí estoy para lo que necesitéis, chicas. Gracias, gracias infinitas. También les voy a pasar, chicas, el enlace de Telegram que tiene Nadia, porque de verdad que es una joya. Sí, tenéis que estar en ese grupo de Telegram porque Nadia va subiendo cosas, va subiendo información que le aporta mucho valor en el momento, ¿no? Es decir, yo acabo de hacer una sopa de tal y pasa la receta y allí estamos todas las que estamos en el grupo viendo cómo se hace, buscando los alimentos. Claro, porque es como esa forma más directa que tenemos a Nadia de acceder a esas cosas de temporadas, a esas cosas cotidianas, a esas cosas de mamá que está en casa haciendo lo del día a día. No, no, que bueno, voy a buscar en el recetario. No, coño, estoy en medio del otoño, ¿no? ¿Qué voy a comprar ya, en este momento? Entonces, nadie nos va proporcionando información allí y creo que deberíais de estar en el grupo de Telegram para que podáis disfrutar y estar en ese espacio donde además otras mamás comparten también sus propias vivencias y cómo nos retroalimentamos allí. Yo también tengo Es dos muy pequeños bonito. que no son tan pequeños, ¿vale? Porque no son bebés, pero si me ven a mí haciendo algo, bueno, a lo mejor ven la rara de mamá, porque a veces lo dicen así, Sí, 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 mamá, sí. ¿dónde va mamá con un humus de remolacha, por ejemplo, ¿no? Pero no le es después extraño, ¿no? Sino existe el humus de remolacha, ¿no? Han visto el color, han olido, de cuando en cuando han probado. Entonces no les es extraño para cuando vayan creciendo que hay otras cosas que no son simplemente el bocadillo de embutido, ¿no? Esto es fantástico y además cuanto antes empecemos, por eso yo hago mucho hincapié en que es la mamá también la que tiene que dar ejemplo, porque es la forma de normalizarlo, porque lo van a ver desde que nacen en casa, si nos ven comer así, van a entender que aunque coman fuera otras cosas, lo que se come en casa, la alimentación saludable es también normal, ¿no? Entonces creo que es muy importante que nosotros pongamos esa semilla, ¿no? Porque si no es que acaba sucediendo al revés, que lo normal es comer pizza, pero el brócoli, si haces alguna receta con brócoli así un poquito más especial, pues ya es, como tú decías, la rara, ¿no? De mamá. Así que creo que es importante entender que lo normal debería ser comer sano. Muchísimas gracias, Nadia. Gracias a las chicas por haber compartido este espacio con nosotras. En cuanto suba la grabación, la voy a compartir con todas y evidentemente, Nadia, infinitamente agradecida por este espacio. Nadia tiene otros temas que son muy importantes, que estaría fantástico que cuando les pase el enlace de YouTube también puedan indagar un poco más, porque bueno, está el tema de la dieta alcalina, el tema del agua, que sepáis que, por ejemplo, tiene un montón de cosas que ella va haciendo, que también es mamá, que también atiende su negocio, ¿no? Pero que bueno, que se dedica a esto porque justamente es su propia vivencia, es su experiencia y es como ella ha podido procesar todo lo que ha vivido a través de la alimentación y cómo está apoyando, ayudando, sosteniendo a otras mamás, ¿no? Entonces, bueno, que sepáis que existe todo un mundo allí detrás de esto que nos ha dado y que nada, que muchísimas gracias y nos vemos en la próxima, chicas. Gracias a ti. Un Chao. besazo.